su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas sus ciudades, o las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Cuando nos metemos en el libro Apocalipsis, necesaria y obligatoriamente, eso nos obliga a estudiar toda la Biblia, todas las doctrinas de la Biblia. Inclusive a cuestionar algunas que hemos aprendido a veces durante toda nuestra vida. En la Biblia, ahí en Apocalipsis, Jesucristo se presenta y dice que Él tiene en su diestra 7 estrellas. Y dice que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Son 7 estrellas. ¿Por qué les llama estrellas a los mensajeros? Los mensajeros somos los pastores. Porque a los ángeles o mensajeros que están en el cielo, Él no tiene necesidad de escribirles. Es a nosotros a quienes tuvo la necesidad de escribirnos y dejarnos escrito en el libro Apocalipsis. ¿Por qué estrellas? El sol es nuestra estrella. ¿Y qué hace el sol? Alumbra. Pues asimismo, nosotros somos la luz de Dios para la iglesia. Somos quienes con la palabra del Señor alumbramos la mente y el corazón de la iglesia. No somos estrellas a la manera de las estrellas del mundo, estrellas de rock, estrellas de música, estrellas de deportes, etc. Somos estrellas porque alumbramos el entendimiento y la mente al pueblo de Dios. Dice que Él los tiene en su diestra. ¿Por qué en su diestra? Un cirujano diestro no se le va a ocurrir tomar el bisturí con su mano izquierda para hacer una cirugía, sino con la diestra, porque con esa domina mejor el bisturí. Nosotros somos el bisturí de Dios y Dios está operando, está curando, está sacando tumores y una serie de cosas de la iglesia. Entonces, Él nos tiene en su diestra. Nosotros sabemos por la Escritura que Israel, la nación de Israel, fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Que lo que aconteció y sucedió con la nación de Israel necesariamente va a ocurrir con la iglesia. Eso fue tipo, figura y sombra. Por eso es que Dios dejó escrita la historia de la nación de Israel en la Biblia, para que nosotros sepamos qué es lo que va a suceder y de esa manera pues nos podamos apercibir, podamos aprender de la historia. Porque un pueblo, como dicen por ahí, un pueblo que ignora su historia está condenado a repetir esa historia, esos errores. Y si nosotros ignoramos la historia que Dios dejó escrita en la Biblia de su pueblo, pues vamos a repetir también los errores que cometieron ellos. Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Y nosotros estamos viviendo los últimos días de la historia de la iglesia, antes que venga Jesucristo.
antes de que venga el día de la ira, el día grande y espantoso de Jehová sobre la tierra. Estamos muy cerca ya de esos días. Estamos en los días paralelos a los que vivieron los profetas de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los días finales de la nación de Israel, los días de la apostasía de la nación de Israel, cuando se habían apartado de Dios. Los días anteriores a que venga su apocalipsis, el apocalipsis de la nación de Israel. Los días anteriores a que venga el anticristo de la nación de Israel, que fue Nabucodonosor. Nosotros estamos viviendo también nuestros últimos días, antes de que venga nuestro Nabucodonosor, el anticristo, y antes de que venga la destrucción, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová Dios sobre la tierra. En aquellos días Dios también tenía estrellas, mensajeros en su diestra. En aquellos días se llamaban profetas. Dios los tenía en sus manos, y estos hombres eran los profetas, los varones que Dios usó para alumbrar a la nación de Israel, a ver si alguno se arrepentía y se volvía de su apostasía, de sus malos caminos. Estos hombres fueron el bisturí de Dios en aquellos días, tratando de curar y de sanar a la nación, su pueblo, en la nación de Israel. Entonces, para nosotros saber y entender, para que usted y yo conozcamos quiénes son estas estrellas, quiénes son estos mensajeros, cuál es el perfil de estos hombres de Dios en este tiempo, para no dejarnos confundir, porque hay tantos pastores, hay tantos profetas, hay tantos apóstoles ahora, y a veces la gente dice, bueno, ¿cómo sé quién es el verdadero y quién es el falso? Pues Dios no nos dejó a oscuras, y podemos aprender de la historia, de aquello que ya pasó, de lo que fue tipo, figura y sombra, de las estrellas que Dios tenía en su diestra en la nación de Israel, antes de la destrucción de la nación. Estos hombres fueron, entre otros, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y esta mañana vamos a ver a dos de ellos, Isaías y Ezequiel, Jeremías y Ezequiel. Y si Dios lo permite, veremos también lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Y si no, pues lo completaremos en otra prédica. Entonces vayamos primeramente con Jeremías, para que conozcamos cuáles, quiénes, cuál es el perfil, cómo son aquellos hombres, aquellas estrellas que están en la diestra de Dios. Porque hay muchos por allí que no son. Mira, en los tiempos de Jeremías, de ellos, de los de Ezequiel y de Isaías, también habían falsos profetas, y eran mucho más numerosos. Por cada verdadero profeta había 400 por lo menos falsos profetas, por cada uno de ellos. Y decía Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Hay algunos profetas que Dios nunca les mandó, pero ellos corren, se llaman profetas por aquí y por allá. Yo no les hablé a ellos, mas ellos profetizaban. Hay mucha gente que profetiza, que habla, que predica sin que Dios le haya llamado, sin que Dios le haya enviado, sin que Dios le haya hablado. Y dicen, Jehová me habló, Dios me habló. ¿Y cómo sabemos si es verdad o no? Entonces Dios nos dejó en la Biblia el perfil de estos hombres para que usted los pueda identificar. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta prédica, o en estas dos prédicas. Tratar de saber cuál es el perfil de estos hombres, para que usted no se deje engañar ante tanta proliferación de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles y falso de todo. Decía Dios, si ellos hubieran estado en mi secreto, si hubiesen estado conmigo y yo les hubiese hablado,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no las palabras de ellos. Y los habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Un verdadero profeta hace volver al pueblo de los malos caminos. Un verdadero profeta no viene a sobarte la espalda, no viene a endulzarte el oído. Si estamos viviendo en tiempos de apostasía, ¿cómo puede estarte hablando de prosperidad? Te tiene que hablar de santidad, te tiene que hablar de arrepentimiento, te tiene que hablar el mensaje necesario para la hora, para el tiempo, porque viene ya Jesucristo, viene ya el día grande y espantoso de Jehová, viene el día en que el anticristo se va a manifestar. Entonces el pueblo tiene que ser apercibido, el pueblo tiene que ser llamado a la santidad, a la obediencia, al temor de Dios. Ese es el mensaje que corresponde a esta hora. Entonces, hemos leído que a Jeremías dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, cuando él todavía no era profeta, no era nada, vino la palabra de Jehová a él diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, un momentito, Señor. He aquí que yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no estoy preparado. Así que creo que te estás equivocando de persona. Debe ser al de al lado al que le estás hablando. Pero Dios le dijo, no digas nunca, yo soy un niño. Porque a todo lo que te mande, a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y no temas delante de los hombres, porque contigo estoy yo para salvarte, dice Jehová. Ponme atención. Primero, Dios no trabaja con voluntarios. Dios escoge y llama a los que Él quiere, a los que Él elige. Dios no trabaja con voluntarios. Él llama, Él escoge y ordena a los que Él ha escogido. Otra cosa, Dios no llama a gente preparada. A Dios no le importa tu preparación académica o de cualquier tipo, religiosa. A Dios lo que le importa es dos cosas. Una, que seas obediente a lo que Él te manda. Y dos, que tengas los pantalones bien fajados, que seas valiente, que estés dispuesto a hablar y a decir lo que Él te manda, porque lo que Él te manda a decir no es agradable para la gente. Es más, nos manda a predicar a un pueblo rebelde. Y nosotros generalmente no queremos quedar mal, no queremos que la gente nos critique, no queremos que nos muestre mala cara. Todos queremos que nos quieran, que nos aplaudan. Queremos ser populares. Los pastores quieren ser populares, quieren ser estrellas del púlpito, no estrellas en las manos de Dios. Quieren ser estrellas de este siglo, de este mundo. Tienen miedo a muchas cosas, tienen miedo a sus líderes religiosos, tienen miedo a su organización, tienen miedo a veces a 2 o 3 ricos y poderosos de la iglesia, tienen miedo a que la gente se vaya y se queden sin miembros en la iglesia, y no quieren hablar lo que Dios manda hablar. Por eso es que Dios escoge. Te repito una vez más, Dios no escoge a gente preparada. Eso no es lo que a Él le importa, porque Él es suficientemente poderoso para preparar a los suyos. Él lo que quiere es gente que le obedezca, que haga lo que Él le manda y que diga lo que Él le manda a decir. Y gente valiente con los pantalones para hacerlo.
Eso es lo que Dios ordena. Por eso le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Porque lo que el pueblo y lo que la gente necesita escuchar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mira que te he puesto en este día, le dice, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Escúchame. Dios ha puesto a sus siervos, los que están en sus manos, en su diestra, para estas cosas, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. ¿Qué cosas? Derribar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, derribar y destruir, arruinar y derribar esa enseñanza del diablo de la prosperidad, derribar el nicolaísmo dentro de la iglesia, destruir el balamismo, el negociado de la fe, derribar eso. ¿Te acuerdas de Jesús cuando estuvo aquí? Él fue y derribó las mesas de los cambistas, de los negociantes de la religión. Las derribó. Entonces comenzó a destruir eso. Y nosotros, en este tiempo, los verdaderos siervos de Dios, estamos aquí para derribar también las mesas de los comerciantes, de los mercaderes de la fe. Esa gente que ya no sabe qué hacer para sacarte la plata, que te hacen hacer pactos, que te venden la arena del Sinaí, que te venden el agua del Jordán, y que no tratan de inventarse para de alguna forma sacarte el dinero del bolsillo. Y hay que tener valentía para decirlo. Esos que con los milagros hacen negocios. Para eso Dios nos ha puesto, y para plantar, para edificar con la palabra de verdadera de Dios, la verdadera doctrina de Dios en la iglesia. Entonces, los hombres, escúchame, estos, Jeremías, Isaías, Ezequiel, vivieron en los tiempos paralelos al tiempo que estamos viviendo nosotros. El pueblo de Israel en aquel tiempo estaba apostatando de la fe. No habían abandonado las costumbres religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. No habían dejado los sacrificios, la multitud de sacrificios. Lea usted Isaías capítulo 1. No dejaron de practicar todo eso, de derramar sangre de carneros y de machos cabríos, de hacer ayunos, fiestas religiosas, luna nueva, día de reposo, todo eso guardaban. Pero Dios estaba hastiado de su corazón, hastiado de lo que estaban haciendo. Así mismo es en este tiempo. Las iglesias se están llenando, tenemos megas iglesias. No abandonan las costumbres religiosas. No es que dejan de venir a los cultos, no es que dejan de ofrendar inclusive, no es que dejan de hacer lo que haya que hacer en la iglesia. El problema es su doble vida, el problema es la hipocresía, el problema es su corazón, el problema es sus obras, lo que están haciendo fuera de la iglesia. Entonces, para eso Dios nos puso. Por eso es que Dios necesita hombres valientes, hombres obedientes a la palabra de Dios, cueste lo que cueste y venga lo que venga, digan lo que digan, y que estén dispuestos a hablarle así al pueblo. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dice, yo vi una vara de almendro.
Y le dijo Jehová, bien has visto, porque yo procuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, escúchame, ya viene, ya pronto, ya no falta mucho en que viene y se cumple lo que Jehová ha hablado en su palabra. Vino a mí la palabra de Jehová otra vez diciendo, por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y yo dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y le dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre toda esta gente, sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí yo convoco a las familias, a todas las familias de los reinos del norte, y vendrán, y he aquí pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Toma atención. Dios estaba mostrando a Jeremías lo que tenía que decirle al pueblo. Y le dijo, mira, ponme atención a esto. Ya mi palabra está pronta a cumplirse. Todo lo que he venido diciendo, todo lo que está escrito en esta palabra, estos juicios ya están cerca para que se cumplan. Hasta ahora ha sido profecía y se ha estado hablando, anunciando y leyéndose por años y siglos, pero ya estamos al punto en que eso ya no va a ser profecía, va a ser cumplimiento. Se va a cumplir sobre la tierra. Y número 2, la olla está que hierve. La olla está que hierve. Y Dios va a traer el juicio que ha anunciado en la palabra. Esto es lo que vio Jeremías. La destrucción, no tanto del mundo aquí, sino del pueblo de Dios. Le dice, tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto yo te mande. Ponme atención. Ciñe tus lomos quiere decir, bájate los pantalones. ¿Sí? Levántate y bien fajados pantalones, habla todo lo que yo te mande decir. ¿Por qué Dios insiste en que tenemos que ser valientes? Porque el mensaje que traemos no es un mensaje que endulce el oído de la gente, no es un mensaje para decirle a la gente que todo está bien, es un mensaje que confronta, es un mensaje que denuncia el pecado, la maldad del pueblo de Dios. Porque el pueblo, la iglesia, hermanos, aunque ustedes no crean, se habla de ayuntamientos, pero no es un ayuntamiento de Dios. El pueblo está en apostasía, en desobediencia, en pecado. Hablando en términos generales. Y este pueblo tiene que arrepentirse. Es más fácil convertirse en un motivador que alegre, que le hable cosas bonitas a la gente para que lloren, aplaudan de alegría. Y es mucho más complicado y difícil decirle al pueblo y denunciarle su pecado. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto yo te mande a decir. No temas delante de ellos, le dijo a Jeremías, para que no te haga yo mismo quebrantar delante de ellos. Por eso es que esto es cosa seria. Y Dios no invita a sus siervos, a sus pastores, a los que tiene en sus manos, sino que Dios escoge, los llama y los envía. ¿Te acuerdas tú de Moisés? Moisés no quería que envíale al otro, que yo no puedo hablar. Yo voy a estar contigo, tú vas porque vas y punto. Hasta que Moisés tuvo que aceptarlo. Jonás hasta se fue para otro lado, agarró un barco y se fue lejos. Pero es que Dios no acepta a uno cuando Él escoge, cuando Él llama. Vas porque vas, a las buenas o a las malas. Dios no toma voluntarios, tampoco Dios invita a nadie a hacerlo. Dios elige, escoge, llama y envía. Y luego no te queda otra que irte. Y así como Jonás, a la final tuvo que ir a donde Dios le había enviado. Entonces no temas delante de ellos, para que no te quebrante yo mismo delante de ellos.
Porque he aquí te he puesto en este día, le decía Dios a Jeremías, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Qué le decía Dios a Jeremías? Yo te estoy mandando a denunciar el pecado y a corregirles y a exhortarles y a llamar al arrepentimiento a los reyes de Judá. ¿Quiénes son los reyes de Judá? Son los, mira, Judá era el pueblo de Dios, era la nación de Israel. Estos son los líderes de las iglesias del pueblo de Dios. A eso corresponde en este tiempo. Y no hay nada más complicado para un pastor que decirle a otro pastor: estás equivocado. No hay nada más difícil para un pastor que irse contra sus autoridades, los reyes de su iglesia, de su denominación. No hay nada más difícil. Tienen miedo porque los pueden botar de la organización. Tienen miedo porque los pueden acusar de herejes, de que predican doctrina de demonios. Y tienen miedo de que su imagen sea dañada y tirada por los suelos. Pero el siervo de Dios, el que Él escoge, el que Él llama a los verdaderos, saben que ese es el costo de ser un auténtico hombre de Dios en las manos, un auténtico mensajero de Dios en su diestra, en la diestra de Dios. Y le dijo Dios: vas a predicarle y vas a hablarles. No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los pastores de la iglesia. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Ponme atención. Dios es tan honesto y sincero que Él no nos motiva como esos motivadores seculares. Dios nos dice las cosas crudas, lo que va a acontecer. No te dice: oye, te van a aplaudir porque vas a ser un verdadero siervo de Dios, porque estás en mi dieta. No, todo lo contrario. Te van a odiar, te van a aborrecer, te van a perseguir, te van a atacar, te van a calumniar, te van a expulsar tal vez. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo te he constituido ciudad amurallada, ciudad fortificada. ¿Qué era una ciudad fortificada? Una ciudad protegida que tenía los muros altísimos, bien gruesos, y que era inexpugnable en esos tiempos. Yo te he constituido una columna de hierro, una columna de 3x3. ¿Quién la puede derribar? Y un muro fortificado, un muro de bronce. Chocarán contra ese muro, pero no pasará nada. Esto no quiere decir que no te van a expulsar de la iglesia, eso no quiere decir que no van a hablar mal de ti. Lo que quiere decir es que tú no te vas a doblegar, que Dios te tiene fuerte y vas a hablar y decir: venga lo que venga y diga lo que diga. No vas a renunciar, no vas a claudicar, no te vas a vender ni por dinero, ni vas a huir tampoco por la persecución, ni por las amenazas, ni por las palabras de ellos, ni por nada que te hagan. Porque los verdaderos siervos de Dios están aquí para denunciar el pecado. Ya comienza a entender y comienza tú a darte cuenta cuáles son los que están en la diestra de la mano de Dios y los que no están en la diestra de Dios. Cuáles son aquellos que Dios sí les habló y Dios sí los envió, y cuáles son los que corrieron solitos y que hablaron y profetizaron sin que Él les haya hablado, sin que Él les haya dicho nada. Porque a los que Él habla, porque si hubieran estado en mi secreto, dice Jehová Dios, hubieran hablado mis palabras al pueblo y los habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Porque tenemos, escúchenme, perdónenme, yo sé que hay excepciones, yo sé que hay un remanente, un verdadero pueblo de Dios en todo el mundo y en todas las iglesias, o casi en todas, pero la gran mayoría es paja, la gran mayoría es cizaña, la gran mayoría son peces malos, la gran mayoría son tierra mala, gente que anda en chismes,
que no perdona, gente que tiene empleados y estafa, le roba el salario a sus empleados, gente que envidia, gente que calumnia, gente que tiene un corazón dañado. Hay don Juanes dentro de las iglesias que andan buscando a cuál hermanita llevársela. Tenemos de todo. Y hay que hablar clarito. Yo no estoy aquí para contentarles. Yo estoy aquí para decirles la verdad. Por eso que cada mensaje, o mensaje tras mensaje, te hablo de santidad, te hablo de obediencia, te hablo de buenas obras. Te hablo de consagrarte a Dios. Porque para eso Dios me llamó y para eso Él me constituyó pastor. Estamos en el último tiempo. Hoy más que nunca se necesita un mensaje de arrepentimiento al pueblo y que se vuelvan a Dios. Ezequiel capítulo 2, mira cómo Dios habló con Ezequiel y lo que le dijo a Ezequiel. Dice Ezequiel, me dijo Jehová, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, yo te envío a Ezequiel, yo te envío a la casa de Israel, a los hijos de Israel. ¿A dónde Dios nos envía en este último tiempo? A los hijos de Israel. No, pastor, al mundo hay que ir. No, dice a los hijos de Israel. A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hablando de la iglesia. Y recuerden que estamos viviendo en los tiempos paralelos a los que vivieron estos profetas. Los últimos días, antes del apocalipsis de ellos. Nosotros estamos viviendo también los últimos días, antes de nuestro propio apocalipsis que aún no se viene. Dice, y me dijo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me fortaleció y oí al que me hablaba. Y me dijo lo siguiente, hijo de hombre, que yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres hasta este mismo día. He aquí yo te envío a hijos. ¿A quién enviaba Dios a los profetas? A los hijos de Dios. He aquí yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Es que tenemos en la iglesia duro rostro, quiere decir sinvergüenzas. Se les habla, se les predica y ni siquiera bajan la cabeza con vergüenza. Ahí están, hasta te miran a los ojos. Y de empedernido corazón, corazón de piedra. Porque hables lo que le hables, no escuchan, no entienden. No les entra la palabra de Dios. No se arrepienten. Siguen en la fornicación. Siguen en los resentimientos. Siguen en las peleas. Siguen en los odios. Siguen en la falta de perdón. Pero no se arrepienten. He aquí yo te envío a gente de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así dice Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no te escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Es el trabajo nuestro, hablarle a la gente, incomodar a la gente, confrontarle a la gente con su pecado, aunque no escuchen, porque son rebeldes, porque son cara dura, porque no hacen caso. Pero en el día del juicio,
Porque todo el mundo vamos a comparecer ante Dios. En el día del juicio, yo diré, limpio estoy de la sangre de cada uno de ustedes. Y ustedes no podrán decir, mi pastor era un buen motivador nada más. No nos dijo la verdad, dijo que todo estaba bien. Es más, dijo que este año nos íbamos a hacer ricos y que este era el año que Dios había escogido para nosotros. Pero ustedes no podrán decir esto, al menos de los que estamos en las diestra, en las manos de Dios, porque nos enviaron a eso. Pastores, entendamos que no nos mandaron a buscar popularidad. De antemano, de entrada, Dios te dice, tú no vas a ser popular. Van a pelear contra ti por el mensaje que tú vas a dar, porque vas a confrontar el pecado, porque vas a incomodar a los tan mal, vas a hablarles incluso a los pastores y a los líderes de la iglesia, y eso no te va a traer popularidad. No te van a dar flores por eso. Te van a criticar, te van a botar de la iglesia, de la organización. Pero no te preocupes, porque yo estoy contigo. Por eso es que Dios dijo que no tengamos miedo. Por eso es que Dios busca hombres, siervos, valientes, y que obedezcan a pesar del riesgo y los peligros que existen por decir la verdad. Y no por decir la verdad allá afuera en el mundo, sino por decir la verdad al mismo pueblo de Dios. En la Biblia no hay profetizada ningún avivamiento para los últimos tiempos. Lo que está profetizado es apostasía. Ese avivamiento, entre comillas, que a veces se ve por ahí, no es avivamiento de Dios. Eso es hinchazón. Eso es crecimiento con levadura. La levadura pudre la masa y se hincha la masa. La infección hincha también el cuerpo. Y a veces lo que tú ves por ahí como disque avivamiento es hinchazón, es infección, es un crecimiento falso. No es el crecimiento de Dios. Pastores, entendamos que tú estás en las manos de Dios para confrontar al pueblo, para denunciar su pecado. Y no tengas miedo de a quién tengas que predicarle lo que Dios te manda a decir. Cueste lo que cueste y venga lo que venga. Si me votan, me voy. Voy a predicar en otro lado. En mi casa, predicar en el parque, donde sea. Siempre habrá unos 3 o 4 pelagatos que quieran escucharme. Amén. Dice pues, y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con los escorpiones. Mira cómo llama, no a los impíos, a la gente del mundo. Esto llama a la gente de la iglesia. O sea, aquí también hay escorpiones, y a veces son los líderes de las iglesias. Hay escorpiones. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con los escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, de sus amenazas, de sus calumnias. No tengas miedo, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, así mismo son. No te sorprendas lo que está diciendo. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son requete rebeldes. Pero háblales. Habla, predica. Ese es tu trabajo. Estamos hablando del perfil de los hombres, de los ángeles, de las estrellas que están en la diestra de Jesucristo, en la diestra de Dios. Y te lo enseño para que tú sepas identificar, porque tenemos tantos falsos en este tiempo.
que no son verdaderos hombres de Dios, llamados y enviados por Dios. Mas tú, hijo de hombre, le decía Jeremías, oye lo que yo te hablo, y no seas rebelde como la casa rebelde, como Israel, mi pueblo. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Abre tu boca y come. Esta es la comida de Dios. Come lo que yo te doy. Tenemos tantos pastores comiendo otros libros que hablan acerca de Dios, pero no comen, no se devoran este libro. Y esto es lo que tenemos que comernos, ojalá memorizarnos. Y vas a ver que si haces eso vas a hablar igual que yo. Vas a hablar igual que Isaías, igual que Jeremías, igual que Ezequiel. Y no vas a hablar como Dante Gebel, ni como, qué sé yo, Cas Luna, ni Guillermo Maldonado, ni esta tarea de falsos apóstoles que te hablan de prosperidad, te hablan que todo está bien, que la iglesia es un hospital, así que sigue nomás enfermito aquí, sigue nomás en pecado, que Dios sabrá cuándo te sana. Dios no tiene hospitales, Él sana a todos los enfermos que vienen a Él. Podemos tener enfermos físicamente hablando, biológicamente hablando, pero no enfermos espirituales. Ahora, recibimos a todos, pero para que sean sanados. Porque Jesucristo sana a los enfermos. Sana al adúltero. Bien, cuando viene a Él, Dios le arranca el adulterio y deja de ser adúltero. Sana al ladrón. Arranca el latrocinio de sus manos, de su corazón. Y así sana todo pecado. Y te convierte en una persona, en un soldado, en un hombre, en un valiente de su... Esto más que un hospital, esto es un ejército. Es un cuartel. Amén. Come lo que yo te doy. Y dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro, es la manera como se le llama la palabra de Dios ahí. Un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué es lo que Dios quería que Ezequiel se coma? Un libro que tenía endechas, lamentaciones y ayes. Juicios. Porque lo que tenemos que hacer, escúchame, es entender, ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Es el último tiempo. Y se vienen endechas, lamentaciones y ayes, juicios sobre la tierra. Y ay de ti si no estás preparado, apercibido para ese día. ¿Qué vienen a decirte? Ay, que este va a ser el año de tu prosperidad. Y que ahora es que esto, que este otro. Y te hablan mentiras. Te engañan, te embaucan. Para tenerte contento, para que no te vayas, para que sigas poniendo plata. Para seguirte sacando el dinero. Para sentirse importantes y populares. Para tener invitaciones. A mí, ¿quién me va a invitar con este mensaje? Capaz que vaya a una iglesia y todo el mundo se larga de la iglesia después del mensaje. No les conviene. ¿Me entiende? No es fácil. Por eso es que los valientes arrebatan el reino de Dios, no los cobardes. Estudie usted la vida de Jeremías. Estudie, váyase y estudie el libro Jeremías en la Biblia. Y vea pues si Jeremías llegó a ser popular. Vea pues si Jeremías lo querían la gente. Ahora después de siglos y siglos, ahora es nuestro héroe. Pero en sus días
era lo peorcito que había. Era el hereje, el que tenía doctrina de demonios. Vea usted a Juan Bautista, al mismo Señor Jesús. Por eso es que se requiere gente valiente. Porque el mensaje nuestro es predicar endechas, lamentaciones y ayes, juicios. Entonces Dios dijo, abre tu boca y come lo que yo te doy. Cómete este libro. Tú tienes que ser como el hombre del Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero hay pastores que solamente cogen la Biblia para preparar el mensaje del domingo, y a veces lo hacen ya el sábado de noche. Y eso sí es que le toca predicar. Y si leen libros, leen otros libros acerca de la Biblia, pero no leen la Biblia. Esto hay que comerse, esto hay que devorarse, esto hay que tragarse. Yo no sé cómo más explicarle esto. Esto hay que memorizarlo, esto hay que meterlo dentro de nosotros. Así que Dios dijo, toma este libro y cómetelo. Y cuando él vio qué había en ese rollo del libro, vio que había endechas, lamentaciones y ayes. O sea, cómete esto para que vayas a predicar de esto. Y me dijo Jehová, dice, hijo de hombre, come lo que hayas. Cómete lo que encuentras en este rollo, en este libro. No seas melindroso. No cojas las partes que te gustan. Cómete todo, cómete las lamentaciones, los ayes, cómete las endechas, los juicios, para que le digas a mi pueblo lo que se viene. ¿Para qué? Para que se arrepienta, por si acaso se arrepienta. ¿Para qué? Para los que son del remanente, los que son los escogidos. Se arrepientan, porque hay muchos que por error, que por engaño, por los malos mensajes de los pastores, son verdaderos hijos de Dios, pero por tanta mala enseñanza están viviendo en pecado. Entonces, alguien tendrá que hablar las cosas como son, porque los que están ordenados para salvación van a oír, pero el resto ni les va ni les viene. Así que come lo que encuentras en este libro. Come este rollo y luego ve y habla a la casa de Israel, a mi iglesia, a mi pueblo. Y dice Ezequiel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, de esto, no de otros libros, de esto. No del internet, de esto. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Este es el rollo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y dice Ezequiel, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Porque déjame decirte que cuando tú estás estudiando la palabra de Dios y entiendes y comprendes, eso es rico, sabroso. Lo difícil es después, cuando tienes que predicarlo. Porque entender revelación y cuenta es hermoso, es lindo, pero decirlo, predicarlo, es otra cosa. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la iglesia, a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Habla a ellos lo que dice Apocalipsis, habla lo que dice Isaías, Jeremías, Ezequiel, lo que dijo Jesús. Habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír.
Hermano, lo que nos mandan somos mensajeros. ¿Qué es un mensajero? Es alguien que lleva un mensaje, un recado. Solo tenemos que decir lo que Dios manda decir. ¿Y sabes qué? Somos enviados a decir este mensaje de Dios, no a un pueblo que no nos pueda entender. No, pues que yo no estoy estudiado, preparado. Son pocos los que están preparados aquí. Todos somos runitos y longuitos y hablamos las mismas cosas. O sea, no te hagas problema. Habla lo que Dios te dice con las palabras que tú tienes. El pueblo te va a entender. No tienes que tener un título de pastor de un seminario. No tienes que tener... Eres un mensajero nada más. Pero este pueblo no te querrá oír porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y de obstinado corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. Escúcheme, si ellos tienen un corazón de piedra, nosotros somos diamantes. Tú eres el verdadero Dios. Es un diamante, es un bisturí en las manos de ellos. En este mundo no hay nada más duro que el diamante. No hay nada más duro que el diamante. El diamante lo corta todo. Así que nosotros, escúchame, Dios nos ha puesto como diamante. Quiere decir que nosotros vamos a hablar, no nos van a callar. No podrán callarnos. Hablaremos y seguiremos hablando, cueste lo que cueste, pase lo que pase, aquí o afuera o donde sea. Aceptados o expulsados de las iglesias. Vamos a seguir hablando, nada nos va a callar, porque somos diamante. Y si ellos son duros, nosotros somos más duros. Así que se callen ellos y no nos vamos a callar nosotros. Vamos a hablar. Estos son los hombres que están en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Los que Él puede usar. Los valientes. Los que van a hablar y van a decir lo que Él les manda decir en esta palabra. Y la recomendación es que te comas esto. Pastor, cómete, devórate esto. No te contentes con leer 3 o 4 capítulos al día. Al menos si eres pastor, tú no puedes. Tú tienes que estarte comiendo permanentemente esto, memorizándote capítulos que tú consideras importantes y necesarios en la palabra de Dios. Por eso insiste en cómete este rollo. Llena tu vientre, tus entrañas de este rollo. Así que no los temas. Ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, dice Ezequiel, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te daré, y oye con tus oídos, y ve a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Estamos hablándole a un pueblo cautivo en sus pecados, en sus errores, y hay que hablarles, escuchen o dejen de escuchar. Denme 5 minutos más o 10. La otra parte la dejamos para el próximo culto. Al mismo Ezequiel, en el capítulo 33, Dios le habla cuál es el papel de los siervos de Dios que están en la diestra, en su diestra. Esos verdaderos, esos que hablan la palabra de Dios, lo que Dios manda decir, esos que tienen los pantalones para hablar endechas, lamentaciones y ayes al pueblo de Dios.
para hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo, para denunciar el pecado dentro de la iglesia. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Dios conoce lo que hay. Por eso es que nos manda a predicar. Yo no juzgo a nadie en particular, pero hablo lo que la Biblia me dice, lo que Dios me dice, y yo sé que si Dios lo dice es porque el pueblo lo necesita. Dice Ezequiel en el capítulo 33, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. ¿Qué era un atalaya? En las ciudades antiguas, escúcheme, en las esquinas y sobre todo en el portón principal había una torre bien alta, y allí se turnaban los atalayas, eran hombres vigilantes para mirar el horizonte y mirar qué viene, por si acaso venga el enemigo a atacar y no coja al pueblo desprevenido. Entonces él tocaba la trompeta y daba un sonido que todo el pueblo conocía, que era sonido de alerta. Entonces el pueblo rapidito dejaba lo que estaba haciendo, si es que venía un enemigo, y cada uno iba y tomaba su arma y tomaba su posición y se preparaban para la batalla. Cuando el atalaya se dormía y venía el enemigo, imagínese usted el desastre que sucedía. Entonces Dios dice, si hay un atalaya, ese atalaya es el hombre de Dios. Si el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza, porque el sonido de la trompeta oyó y no se percibió, no se preparó. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su alma. ¿Sí entiende, no? La atalaya anunció, pero el pueblo no quiso entender, no quiso caso y no se preparó. A mí me preocupa, porque en algunos casos, bueno, Dios tiene sus atalayas, pero hay lugares donde no hay ni siquiera atalaya, la atalaya está dormido. O sea, y no ve el horizonte, no ve lo que se viene, no ve que estamos viviendo el último tiempo, no ve que de pronto en 15 a 20 años ya viene el fin, y no alerta, no prepara al pueblo. Están hablando de prosperidad, están hablando de otro poco de cosas, y el pueblo no se apercibe. Pero si la atalaya viene venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, no se prepara, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, dice Dios, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Esto de ser un atalaya, Dios, no es cosa sencilla. Porque si uno no anuncia lo que Dios te manda decir, si uno está dormido, si no está hablando lo que hemos comido del rollo, si no estamos alertando al pueblo, el pueblo al final se va al infierno por su pecado. Pero Dios me tomará cuentas a mí. Yo recibiré castigo de Dios. A ti pues, Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Esta es la boca de Dios, y de aquí es lo que tenemos que oír, la palabra de Dios. Y oirás la palabra de boca y los amonestarás de mi parte. Dice, no los vas a motivar, dice, los vas a amonestar de mi parte.
Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, porque estás andando mal, porque andas en adulterio, porque andas en fornicación, porque andas en chismes, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, atalaya. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que, en resumidas cuentas, hermanos, los hombres que están en la diestra de Dios son hombres que deben entender que este llamado de Dios, este ministerio, no nos trae recompensa en este siglo, que no nos trae riquezas, no nos trae popularidad, que vamos a ser odiados, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser expulsados, que vamos a ser rechazados, que no vamos a ser queridos. Este es el precio que todo verdadero siervo de Dios debe estar dispuesto a pagar de antemano antes de entrar al ministerio. Porque si tú no entiendes esto y crees que ser un siervo de Dios es para ser popular, para ser querido, para que te entreguen flores, para que te den recompensas y regalos en tus cumpleaños, en lo que todo, y tienes una vida felice, como dicen los italianos, entonces estás equivocado y vas a fracasar. Porque para ser así, tú no puedes hablar lo que Dios dice. No puedes hablar lamentaciones, ayes y juicios. Así no puedes tener medias iglesias. Siempre tendrás un remanente nada más. Pero los hombres llamados por Dios, escogidos por Dios, pagan con gusto ese precio. Y lo aceptamos. No nos importa. Lo importante es agradar a Dios. Yo hago esto porque yo quiero un día, escúchame, estar delante del Señor y que Él me diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Que no me diga: sobre muchos fuiste infiel y en el infierno te pondré. Yo no voy a exponer mi pellejo, ni por popularidad, ni por dinero, ni por nada. Yo predico esto por mi propia seguridad y seguiré predicando. Si alguno se molesta, Jesucristo era así. Y un día unos apóstoles dijo: Señor, pero no prediques tan duro. Todo el mundo se va. Y Jesús le dijo: yo no estoy queriendo levantar una mega iglesia. Yo he venido a decir lo que Dios me manda a decir. Y si me quedo solo, pues me quedo solo. Yo no estoy aquí. No me mandaron a levantar una mega iglesia, me mandaron a predicar la verdad. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, quédese quien se quede. Mira que el Isaías, quizá al final de su ministerio, él decía: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque nadie le había hecho caso al profeta Isaías, no al hermano Miguel. Pero es que Dios mismo le dijo que le mandaba a un pueblo sordo, ciego y mudo. Pero igual él tenía que ir a predicar, porque al final ese es nuestro trabajo: hablar, predicar, dar el mensaje. ¿No les gusta? Arréglense con el que mandó a dar el mensaje. Yo solo cumplo. Esto no me lo estoy inventando yo, me lo mandaron a decir.
Y yo acepté ser mensajero de Dios. Y se acabó. Y lo que tú necesitas es un mensajero de Dios, no un motivador. Digo, si quieres ir al reino de los cielos. Tú no vienes acá para salir feliz y contento de aquí y que todo está bien cuando quizás estás andando mal. Tú necesitas un hombre que te haga ver el pecado, que te llame al arrepentimiento, que te vaya limpiando la vida con la palabra de Dios. Para estar apercibido, para estar listo para los últimos días. Y yo predico así porque hay gente que yo amo. O sea, no voy a nombrar porque se me va a olvidar alguno, pero hay tanta gente aquí con la que han estado conmigo. Edwin y su familia han estado conmigo desde que yo vine a Lancasí. Ya son patrimonio de la iglesia. Y así hay otros. Juanita, desde que nos conoció. Marcelito, su papá era fiel a la iglesia. Y era de los buenos cristianos, temeroso de Dios, pocos como él. Y él por una enfermedad tuvo que irse con el Señor. Pero están aquí sus hijos. Y sus hijos ya están viejos, también tienen hijos. Han estado una vida conmigo. ¿Yo cómo los no voy a decirles la verdad? ¿Cómo no voy a querer que vayan al cielo? Y así puedo hablar de otros más. Hermanos, que la luz de Dios, que en su gracia Dios abra sus ojos, su entendimiento, y usted pueda captar y entender esta palabra, y pueda discernir el tiempo en que estamos viviendo, y pueda discernir cuáles son los verdaderos siervos de Dios y cuáles son los falsos. Los verdaderos, te repito una vez más, los verdaderos siempre te van a llamar al arrepentimiento, siempre van a hablar contra el pecado. Son personas que no están buscando popularidad, son gente que no están buscando plata, tu dinero, sino que están buscando tu alma, tu salvación. Y es por eso que hablamos como hablamos. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. La otra semana, Dios mediante, continuaremos con la otra parte. Todavía hay bastante que hablar sobre esto. Cierra tus ojitos y oremos. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Vivimos los tiempos más complicados y difíciles para la iglesia, donde hay tanto engaño, tanta mentira, tanta gente que tú no enviaste. Hay tanta gente, tanto pastor y profeta que tú no les has hablado y no los enviaste, pero que están predicando. Ahora hay hasta apóstoles y profetas que tú no les hablaste, pero están diciendo: Dios me habló, Dios me dijo, y toman tu nombre en vano. Y sabemos que no son tuyos porque no hablan tus palabras, no hablan lo que hablaba Isaías, no hablan lo que hablaba Jeremías y Ezequiel, ni Jesús. Toman solamente partes de la Biblia para manipular a la gente. Oh Dios, abre nuestros ojos. Tú no nos dejaste a ciegas. Tú nos dejaste modelos de verdaderos hombres y siervos tuyos. Y gracias, porque hoy hemos aprendido, hoy hemos entendido un poco más. Ayúdanos, Dios, a no dejarnos engañar.
Porque dijo Pablo que estos tendrán apariencia de piedad, claro, parecen ungidos, parecen más santos que nadie, pero son falsos. Oh Dios, gracias por el pueblo, gracias por el ministerio, gracias por el lugar donde tú me has puesto, gracias a la gente, Señor, que tú me has dado para predicarle y enseñarle. Yo te ruego por sus vidas, sus almas, lo que quiero es su salvación. Yo renuncio a la popularidad, no vine para eso, ni Jesús vino para ser popular. Por eso le decía a la gente, calla, no le digas a nadie, anda y agradece a Dios. Yo renuncio, Dios mío, a las riquezas en esta vida. Manténme con el pan necesario, Dios. No quiero servirte para hacerme rico. No quiero comprarme un carro con la plata, con la ofrenda de la iglesia, Dios. Ni construirme una casa, Señor, con la plata de la iglesia. Dame un techo siempre, Dios mío, para vivir como lo has hecho. Tú eres fiel, Dios mío. Y tú has dicho que no nos dejarás ni nos vas a desamparar. Que nos darás el pan de cada día. Y con eso estamos conformes, Dios. Mientras estamos en este siglo, porque nuestra riqueza nos espera en el reino de los siglos. Dios, oro por los pastores en todo el mundo. Yo me uno a la iglesia aquí, Señor, a mi iglesia, a mi gente, para pedirte por los pastores en todas las iglesias del mundo. Yo sé que hay muchos buenos y honestos, sinceros, pero que a lo mejor no están claros de estas cosas. Y necesitan entender para qué fueron llamados. Necesitan entender que su modelo a seguir no son estos fantoches que están hoy en día, que se proclaman como los grandes maestros y predicadores de la iglesia. Que nuestros modelos son Jeremías, Ezequiel, Isaías, el mismo Jesús. Que no fue popular, porque el día en que estuvo en la cruz estaba solo. No fue querido, fue rechazado. Pero Él no vino para ser querido. Él vino para salvar, para hacer la voluntad de Dios y para hablarnos del reino de los cielos. Para hablarnos de endechas, de lamentaciones y de ayes. Oh Dios, oro por los pastores, mis consiervos, Dios. Porque el pueblo necesita hombres en tus manos. Que no sean mangoneados por organizaciones religiosas. Que no sean mangoneados, Dios, por ricos y poderosos en sus iglesias. Que tengan la valentía para hacer lo que tú les mandas a hacer, a decir lo que tú les mandas a decir, sin miedo, sin temor, sabiendo que tú no eres deudor de nadie, que si alguien te obedece, tú los sostendrás con tu mano, que podrán pelear contra nosotros, pero no nos van a vencer, porque tú estás con nosotros para librarnos, Dios. Gracias por tu palabra. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú creaste esta tierra, tú eres el dueño de la tierra, no el hombre. Tú eres el dueño, Dios. Y queremos que vengas porque ya no aguantamos más, Dios mío, esta condición de este mundo. No hay paz, hay pobreza, hay miseria, hay hambre, hay injusticia, hay inseguridad, hay crimen, hay violencia y sangre, Dios.
Que venga ya tu reino de paz y de justicia, Dios, y de prosperidad. Ven, Señor Jesús, ven. No queremos que arregles este mundo, queremos que vengas. No oramos para que las naciones y los pueblos y este mundo se arregle, Dios. No, oramos para que ya vengas e instales tu reino sobre toda la tierra. Gracias, Señor. Ven, Señor Jesús, que tu nombre sea santificado en toda la tierra. Que tu nombre, Señor, queremos que venga tu reino para que en este reino, Dios, tu nombre sea santificado, honrado, temido, adorado, amado, obedecido en toda la tierra. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.